El teatro ilustrado. Vamos a terminar hoy con la ilustración, un movimiento que, como os dije en la introducción, apenas tiene especial trascendencia para nuestra literatura. Y lo vamos a hacer repasando cómo era el teatro durante todo el siglo XVIII. Para ello, de todas maneras, nos tenemos que remontar un poco más atrás en el tiempo y ver cómo era o de dónde venía este teatro ilustrado, es decir, ver cómo era el teatro del siglo XVII, el teatro barroco. Como ya deberíais haber trabajado, este teatro barroco procede fundamentalmente de la figura de Félix Lope de Vega y Carpio. En 1609 publica Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, una obra fundamental y que marca todos los paradigmas a la hora de escribir una obra de teatro. Todos los dramaturgos lo siguieron porque Lope de Vega tuvo un éxito arrollador con prácticamente todas sus obras, por no decir todas. Y eso hizo que tanto Guillén de Castro como autores más consagrados como Tirso de Molina o Calderón de la Barca siguieran su ejemplo. De hecho, Calderón de la Barca elevó aún más a nivel estético este estilo, proponiendo pues, un lenguaje mucho más cuidado, temas mucho más profundos, reflexivos, filosóficos, un desarrollo de los personajes mayor que el de Lope, que eran personajes más arquetípicos, que seguían, digamos, unos patrones de conducta y de comportamiento bastante concretos, el criado gracioso, el galán, la contradama, en fin, todos esos que tenéis en el tema del teatro barroco. Consiguió que esas fórmulas lopescas tuvieran incluso una mayor relevancia a nivel artístico y literario, fundamentalmente con obras como La vida es sueño. Lamentablemente, estas fórmulas evidentemente se agotaron. Poco a poco el teatro, las fórmulas lopescas dejaron de gustar, dejaron de resultar atractivas. Y eso implicó que los dramaturgos tuvieran que cambiar un poquito la orientación de su teatro. En este sentido, sobre todo, los gustos del público fueron otra vez relevantes. Del mismo modo que Lope de Vega clamaba que había que hacer obras para que al público le gustaran, en el siglo XVIII se hizo exactamente lo mismo. La cuestión es que el teatro, a diferencia del siglo XVII, el teatro no era un espectáculo para todos. La masa ya carecía de dinero y a veces incluso de tiempo para poder ir al teatro a disfrutar de una obra. Era más bien un espectáculo dirigido a las clases ricas, a la aristocracia, incluso a miembros del clero y por supuesto la alta burguesía, es decir, la gente que tenía dinero. Si tú no tenías dinero no ibas al teatro. Y por tanto, todas esas referencias al lenguaje popular, los coloquialismos, se pierden gradualmente. Del mismo modo, este público tiene ya una formación, tiene un nivel educativo considerable y no le vale cualquier cosa, no le vale cualquier giro cómico para reírse, ni le vale cualquier manera de escribir una obra, sino que demanda un producto a la altura de su nivel cultural e intelectual. Y es por ello que los autores, los dramaturgos del neoclasicismo, van a apostar nuevamente, una vez más, por recuperar las fórmulas del teatro griego y romano. Estas fundamentalmente se basaban en una serie de reglas, de leyes, que se conocen como unidades. Eso quizás lo veríais en el tema anterior, y si no lo entendisteis, ahora lo vais a entender. Esas unidades fueron marcadas fundamentalmente por el filósofo Aristóteles. Aristóteles en su día remarcó dos, que eran la de acción, que significa que solamente puede tener lugar una historia. Es decir, que no puede haber una historia principal y luego otras paralelas y ya se verá si se juntan o no se juntan. No, 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 no. Solo puede haber una historia. Y la unidad también de tiempo. Eso implicaba que no podía haber saltos temporales. Es decir, que entre una acción y otra, entre una escena y otra, no podía haber un salto de días, de meses o incluso de años. Eso era imposible. Tenía que haber una mayor cohesión temporal entre todos los distintos sucesos. Podía a lo mejor haber pequeñas elipsis, pero muy pequeñas. A esas dos reglas se les unió en el Renacimiento una tercera, que era la unidad de espacio. Implicaba que toda la obra tenía que tener lugar en el mismo sitio.
A estas tres reglas, que se las atribuye, repito, a Aristóteles, se le añadió una regla más, o hay que añadir una regla más, de otro filósofo, en este caso romano, que se llama Horacio. También un famoso poeta y escritor. Él determinaba que en una comedia no podía haber elementos tristes, que una comedia tenía que utilizar un lenguaje sencillo, tenía que tener un estilo más simple, fijarse más en los personajes de la vida cotidiana y, repito, no haber ni un solo momento trágico. Por el contrario, determinaba que en la tragedia no podía haber elementos cómicos, no podía haber bromas ni personajes que hicieran bromas. El estilo tenía que ser elevado y solemne, la sintaxis y el vocabulario lo más cultos y refinados posibles. A eso se lo conoce como unidad de tono. Todas estas reglas las van a recuperar primeramente en Francia autores como Molière, que quizá os suene, uno de los grandes escritores de la historia de la literatura francesa, y por herencia francesa, recordad que la influencia francesa en España era muy importante, acabó penetrando ese respeto a las unidades en nuestro teatro, en nuestros escenarios. No solamente se conformaron con esto, recordad que el Ilustrado consideraba que la literatura tenía que ser útil y práctica. No podía ser arte por arte sin más, sino que debía tener algo más, debía tener un poquito más de sustancia. Por tanto, el teatro tenía que cumplir con esta función de utilidad. ¿Y cuál va a ser esa función de utilidad? Pues muy sencillo, la didáctica. El teatro tenía que enseñar. Pero claro, ¿qué podía enseñar el teatro? Simple, cómo se comportaba la sociedad. Mostraba todos los usos, los hábitos, las costumbres y los vicios de la sociedad de este periodo, de la sociedad del siglo XVIII. Y lo hacía con un objetivo, que la gente viera todo lo malo que había en la sociedad para así corregirlo. Sin embargo, claro está, si a ti te sueltan el muermo durante 2 horas y pico o 3 horas de que hay que ver lo malos que sois y lo mal que os comportáis, es decir, si se apuesta por un tono crítico en una tragedia que tenía que ser solemne y tenía que ser seria, evidentemente esa intencionalidad didáctica jamás habría llegado. Y por eso se apuesta por la comedia. Eso no significa que no haya tragedias, las había. Por ejemplo, destacó en este sentido Vicente García de la Huerta con La Raquel. Sin embargo, realmente no era el género que más gustaba, ni era el que servía mejor al propósito didáctico que hemos hablado antes. Eso implicaba que lo mejor era la comedia. Si la gente se lo pasaba bien y se reía, era más proclive a aceptar las moralejas y las enseñanzas y las críticas que se transmitían en dicha obra. De ahí que las comedias cobraran suma importancia. Y en ese sentido, el dramaturgo más importante fue Leandro Fernández de Moratín. Él ya era hijo de un escritor e ilustrado importantísimo en nuestro país, Nicolás Fernández de Moratín, que cultivó tanto el teatro como la poesía. Y de hecho fue el fundador de una de las agrupaciones líricas más importantes del siglo XVIII, la Tertulia de la Fonda de San Sebastián, donde, por ejemplo, Leandro se crió. Todos esos ambientes ilustrados fueron fundamentales para Leandro Fernández de Moratín, que evidentemente cogió todas las reglas, todas las características que hemos hablado del teatro ilustrado y las plasmó en sus obras, siempre con ese afán crítico para que la sociedad mejorara. Las comedias fundamentalmente eran de enredo, es decir, igual que las de Capa y Espada de Lope de Vega, siempre giraban en torno a una historia de amor, generalmente un triángulo amoroso que se resolvía felizmente. Los personajes, por supuesto, eran de la vida cotidiana, eran personajes completamente realistas y para ello hablaban acorde a la condición social a la que pertenecían. De esta forma, un aristócrata ilustrado siempre hablaba con un registro culto y elevado, lógico y normal teniendo en cuenta su preparación, mientras que a lo mejor el criado, que se recupera del teatro de Lope de Vega, como tenía que ser gracioso y era de condición más humilde, sí se le ponían coloquialismos y giros propios del pueblo a la hora de hablar.
Este triángulo amoroso, con todo, era solo una excusa, realmente era solo una fachada para ocultar todas las críticas que quería hacer Leandro Fernández de Moratín en sus obras. No publicó especialmente muchas, no estrenó especialmente muchas, no porque no tuviera éxito, tuvo un éxito tremendo, sino sobre todo fue porque era muy perfeccionista, tanto en el estilo, en el lenguaje, como en prácticamente toda la estructura de la obra, en el respeto de las unidades, era muy estricto, incluso aunque por ejemplo la unidad de tiempo le impidiera desarrollar mucho la psicología de los personajes, y de esa forma pues solo escribió 5. Tres de ellas fueron en verso, que fueron un poco las primeras: El viejo y la niña, El varón, y también tendríamos La mojigata, efectivamente. Y pues luego escribió ya directamente en prosa, que él consideraba como algo más natural, como algo una forma bastante más normal de hablar. Así apareció La comedia nueva o El café y su obra fundamental, El sí de las niñas. Os voy a poner ahora, justo aquí, cuando acabe yo de hablar, un vídeo que va a resumir el argumento del sí de las niñas. Y también va a presentar a los personajes. Vedlo y una vez que acabemos de verlo, continúo yo con la explicación.
Bien, como podéis ver, el triángulo amoroso está formado aquí por tres personajes primordiales. El primero es Don Diego, ya habéis visto una descripción. Simplemente quiero que veáis cómo Don Diego es el personaje prudente. No actúa movido por las pasiones, como por ejemplo haría un personaje del barroco, sino que se muestra en todo momento razonable y racional. Recordad, la razón siempre como base del pensamiento ilustrado. De forma razonable entiende y ve que su prometida, Paquita, pueda estar enamorada de otro hombre. Y aunque al principio los celos le pueden, pronto comprende que realmente lo que tiene que pasar es que Paquita se case con quien ella quiere. Y más si ella está enamorada de don Carlos, de su sobrino. No tiene más remedio que ceder en sus pretensiones por Paquita e irse y quedarse solo y bendecir el matrimonio entre los dos jóvenes. Los dos jóvenes, si os dais cuenta, tampoco son rebeldes. Ninguno de los dos. Paquita se va a casar, poneos que Paquita tiene 15, 16 años. Y con 15, 16 años se va a casar con un hombre que tiene 57, 58, puede que 60. Es decir, con alguien que podría ser no solo su padre, sino incluso su abuelo. Esto era bastante habitual en esta época. Estos matrimonios que se hacían evidentemente por conveniencia y que en nada beneficiaban a las mujeres más allá de que les daban una estabilidad económica, dado que cuando moría el marido, pues ellas heredaban el dinero y vivían viudas, encerradas en casa, pero por lo menos tenían un sustento. Paquita, en este sentido, a sabiendas de que es su destino y que es lo que hay, acepta el matrimonio. A pesar de que esté enamorada de otro hombre, sabe que no tiene otro remedio y se tiene que casar con el que ha elegido su madre. Don Carlos igual, don Carlos no lucha por Paquita. En el momento que se entera que don Diego, su tío, su benefactor, es el otro pretendiente, se retira del juego. No quiere saber nada de Paquita. No es que no quiera saber, pero digamos que renuncia a cualquier pretensión porque no puede ir en contra de la persona que lo ha criado y que lo ha ayudado desde joven. Por eso aquí don Diego se muestra como el hombre prudente, el que soluciona el conflicto. Es él el que ve que como los jóvenes no van a protestar por absolutamente nada, como los jóvenes no van a luchar por lo que ellos aman, por lo que ellos quieren, es él, desde su pensamiento ilustrado, quien tiene que ayudar a los jóvenes a llegar al final feliz. Esta cuestión es la que se trata prácticamente en todas las obras de Moratín. La historia de cómo los jóvenes son educados en este periodo para obedecer. Eso es estar bien educado, obedecer en todo momento y aceptar lo que decidan tus padres o tus tutores por ti, sin que tus deseos ni tus sentimientos se tengan en consideración. Moratín critica esto, dice que esa no es una forma de educar a los hijos. Lo que hay que hacer es, al contrario, es darles la libertad para defender lo que ellos quieren, incluso para enfrentarse a la autoridad hasta cierto punto. Por supuesto, no está hablando de una sublevación a lo bestia, no estamos en romanticismo todavía. Está hablando de que la gente luche por lo que de verdad desea y no se deje vencer por todas las convenciones. Eso es lo más razonable, realmente si os lo planteáis, una mujer de 16 años, casada con un hombre tan mayor, que por lo general ya no quería hijos, porque ese solía ser su segundo matrimonio, incluso su tercer matrimonio, hacía que sí, que la chiquilla, una vez que el hombre se muriera, tuviera de todo, pero que no pudiera hacer nada con ese dinero. No podía viajar, no podía hacer fiestas, no podía hacer vida social y tenía que ser viuda ya para los restos, lo cual era una verdadera lástima. Del mismo modo, bueno, qué diferencia de edad no hay ahí y qué diferencia de generación, qué salto generacional no hay. Eso es precisamente también lo que denuncia Moratín. Considera que es inmoral que alguien tan joven se case con alguien tan mayor y considera que estos matrimonios de conveniencia con edades tan distintas es una absoluta aberración con la que hay que acabar. Estas son las dos críticas fundamentales. Hay otras más. Por ejemplo, la crítica a la obsesión que tienen sobre todo las madres porque sus hijas logran ascender socialmente a través de matrimonios. Se critica también mucho lo que es la estética barroca, es decir, la estética teatral barroca y de la literatura barroca.
así como otras cuestiones, como por ejemplo la corrupción de la ciudad frente a la pureza del campo, otras cuestiones así menores, pero la más importante o las dos más importantes son la de la educación de los hijos, que no se hace respetando su individualidad, sino que se hace siempre de forma tiránica y autoritaria, de manera que ellos lo único que hacen es obedecer, y segundo, los matrimonios de conveniencia entre personas de edades tan dispares. Esta obra tuvo un éxito atronador, no solamente en España, sino también en toda Europa, se tradujo a varios idiomas y supuso su mayor éxito profesional. Con esto, Leandro Fernández de Moratín alcanzó la cúspide de lo que es el teatro ilustrado. Sea como fuere, a partir de este momento, a partir ya de esta obra se estrena en 1806, ya a partir de un par de años después, el romanticismo llega a nuestras fronteras y es cuando los dramas románticos empiezan a aparecer. ¿Y antes no se hizo ningún otro teatro? Bueno, sí, ya he hablado de algunos autores, pero si tuviéramos que destacar a uno especialmente, sería a Ramón de la Cruz. Sencillamente porque crea uno de los subgéneros menores más importantes de nuestro idioma, que es el sainete. Quizá lo recordéis de etapas anteriores de secundaria. El sainete es una pieza corta, generalmente cómica, que lo que hace es reflejar los usos y las costumbres de una sociedad. Generalmente con un cierto matiz crítico, pero sobre todo para hacer reír. El objetivo fundamental es hacer reír. Es heredero del paso y del entremés que se desarrollaron muchísimo durante el Siglo de Oro. Y a pesar de que se ambienta en lugares reales, realmente los problemas de la vida cotidiana no tienen especial cabida. Suelen ser historias de amor y de odio. Estas obras de teatro tuvieron también muchísimo éxito, pero fueron muy criticadas por las élites intelectuales ilustradas porque decían que estas obras solamente servían para entretener y no servían para nada más. También había otras modalidades como la comedia lacrimosa o la tragedia neoclásica que hemos mencionado antes de Vicente García de la Huerta, pero sin duda alguna ninguno de estos autores llegó a la altura y a la calidad de Leandro Fernández de Moratín. Y con esto vamos a acabar el teatro neoclásico. La siguiente semana, después de Semana Santa, hablaremos del romanticismo, que es un movimiento muchísimo más prolífico e interesante dentro de nuestra literatura. Así que disfrutad de la Semana Santa y de vuestro descanso. Y nos vemos justo después, o nos oímos, mejor dicho. Hasta luego.